gusta grabar, qué pago. Bueno, no te preocupes, Estela, si No, no, total, lo único que hemos hablado era el de los horarios. cronograma y de los horarios, ¿sí? Y que en el recuperatorio final pueden recuperar los 3 Los parciales. Eso parciales. ya lo hemos estado hablando en las Sí, clases sí, sí, anteriores, sí. ¿sí? En esta instancia pueden recuperar los 3. Pero sí, bueno, tener en cuenta que los 3 son el mismo día, Sí, sí. ¿sí? ¿No hay, hay No, no alguna hay consulta. consulta? No, Fabi. Bueno, no somos muchos hoy y cuando sí Gino era, ¿no? El que estaba Sí, buscando el material. sí. Gino, nos avisás, yo Estoy. dejo de compartir, si no, ¿querés que deje de compartir y podés Pero no compartir tengo vos? papel. Bueno, y tenés, por ejemplo, ¿con qué estás? ¿Con el teléfono o con la Si querés, computadora? entro con el teléfono. Bueno, si no entras con el teléfono y haces una captura del teléfono. Cambiás, viste, de la vista que te vea vos, que Que enfoque para vea el la... otro lado, que cambie la lente. A ver. En lugar- Bueno, la longitud de arco se usa para medir la longitud de la línea, digamos, de la función, ¿no? Bueno, sí, la longitud que tiene la función, ¿en dónde? ¿En dónde la medís? A ver, mientras De un vas. punto a otro punto, que vos quieras. Del punto A al punto B. Ajá. La Bien. posición es ¿Y de ese punto A y ese punto B dónde están ubicados? en el eje X. Bien. Y en realidad la longitud que vos vas a medir, ¿cuál va a ser? ¿De dónde a dónde concretamente? ¿Desde qué eh, punto de la gráfica hasta qué otro punto de la gráfica? Desde el punto A, el eje de X, al punto B. Bien, pero ¿cómo sería el punto A, F, D? X, F de A. Perfecto. Y el otro Ahí punto está. sería, bien, Eh, Punto B al punto F de B, ¿no? bien, bien. ¿Ves? Ahí es como si estuvieras dando un examen. ¿Ves? Así es en medio lo que uno va a ir preguntando En- para ayudarte, ¿viste? En estas cosas que estás nervioso. Siempre es mejor, tenés ahí la imagen, siempre la es mejor. imagen, La diferencia con el examen que vos tenés que estar todo el tiempo con el micrófono, perdón, con sí, la cámara. micrófono y la cámara encendidas. Yo ahora no lo estoy viendo, no sé, No, yo Estela. tampoco. Ah, Por eso le iba a preguntar si estaba compartiendo imagen o si estaba con la cámara No, al no, no, no revés. estoy compartiendo. O sea, Eh, recién se me cortó, pero ahí. ¿Podés poner la cámara hacia la hoja y hacemos la captura nosotros? En eso estoy. Pasa que tengo que entrar Ah, con el celular porque no me anda la cámara de la computadora. está bien. Si no, le hago una foto y te la paso por Insta. La miras por ahí. Eh, sí, es más incómodo porque yo no tengo el WhatsApp abierto y tengo que entrar al Instagram sí, hay que del estar celu, en sí. Instagram de... no, yo Eh, tengo el Instagram en el otro, en el sí. aula. ¿Alguien más preparó algo de longitud de arco mientras esperamos a Gino? Esta era una forma de ustedes de, por ahí, ver un tema que no era muy complejo, que era bastante corto, para que desarrollaran, ven cómo les iba estudiándolo y cómo se expresaban al presentarlo. Si ven que no tienen que tener ni vergüenza ni temor, Gino lo fue hablando, miren, sin tener nada, eh, ningún apoyo con ningún gráfico, fue más o menos explicando cuál era el objetivo, ¿sí? De encontrar la longitud de arco. ¿Alguien más preparó? Parece que no. No, me parece Están que todos calladitos hoy. no. Ujú. ¿Y qué pretendían mientras esperamos a Gino? A ver, entonces, ¿qué pretendían ver en la clase de hoy? A ver, en esta parte, en este encuentro teórico. Hay algunos que están conectando con el audio. A ver. O tienen consultas para el recuperatorio. Estamos abiertos, lo dejamos bastante amplio porque yo sé que hay muchos que por ahí están, de los que se han conectado, que todavía deben alguno de los parciales, entonces quizás quieren hacer consultas de estos temas, de los temas que tienen que recuperar. Ariel dice que se olvidó de buscar info de Ah, longitud. bueno, Sí, porque Ariel ya bien, cursó, él terminó, ya no debe nada. Hay unos cuantos que no deben. Hipólito no debe. bien.
No sé, chicos, ¿qué quieren? Si tienen dudas en otros temas que quieren ver. Bueno, si no, yo les comparto por ahí algún examen final. A ver, pregunten, chicos. Después, bueno, tienen el horario que tienen la parte práctica también para seguir consultando. Pero bueno, estamos abiertas a las consultas que quieran hacer. A ver cuáles eran, se conectaron y qué expectativas tenían de la clase de hoy. Bueno, acá a varios se les pasó. ¿No se animan a buscar a ver lo que es ahora longitud de arco? A ver si yo se los muestro. Sí, de última, si no, explicamos. Si desapruebo, tengo que recursar la materia en el próximo cuatrimestre. Sí, sí, si vas a recuperatorio final, MacDiel, y perdés ahí, desaprobás, tenés que cursar de nuevo en el próximo cuatrimestre. Anotarte por el SHU y cursar de nuevo. ¿Sí? Van a ser los 3 mismos parciales, se vuelven a dictar todas las teorías y tenemos todas las mismas clases prácticas. Yo pensaba que íbamos a ver longitud de arco, dice Ariel, claro, pero lo tienen que preparar ustedes. Ahí tengo una foto, profe, en la computadora. ¿Cómo hago para compartir pantalla? Ahí te permite Estela, A ver, porque estás vos como, ¿no? sí, debería poder. Ahí, a ver, puede ser, varios participantes pueden compartir. Tenés un botón verde abajo en el Zoom. Ahí está. Ahí ya estás compartiendo, ¿eh? Ah, ok, ok. Bueno, esto es lo que había preparado. Esta es la A ver, fórmula de espera que la yo igual. longitud de arco. Fórmula. Sí, te escuchamos. A ver si querés explicar Ah, algo ok. ahí. Yo igual hice captura acá, como vos quieras. Si vos querés ir contando y marcando ahí con un lápiz o con algo apuntándote. No tengo ni idea. Pero, Ah, a ver, ahí, ahí ahí como se ve está. con el cursor, ¿eh? Ahí está ¿quién está con el lápiz, no? Toshino Takari. Ah, está bien, dale, ahí se ve el lápiz. Bueno, por lo que tengo entendido, esta es la fórmula Ujú. de la longitud de arco. Lo que se hace es sacar la derivada de la función, que es esta que está acá. ¿Se ve el lápiz? No. Sí, sí, se ve, Sí, se ve perfecto. perfecto. La longitud desde el punto A al punto B. Todo este Ujú. ¿De recorrido dónde de a acá. dónde? A ver. A ver, Ahí, repetí. todo ¿De esto. dónde a dónde? Desde el Bien. ¿Y punto cuál A de sería f ese? de A al punto B de Bien, f de B. Ah, perfecto. FDB. Todo esto. Que tiene que ser continua. Bueno, acá están los puntos, la subdivisión de que sea 1 y 4. Saca la derivada de la función. Se coloca adentro de ¿cómo era la fórmula? Se resuelve. Y en la fórmula, a ver, antes de resolver, a ver la fórmula, puede participar el resto también. ¿Cuáles eran las condiciones para llegar? Había una forma de desarrollar y llegar a esa fórmula, ¿no? ¿Qué condiciones tenía que cumplir la función? ¿Se lo podés aplicar a cualquier función, esa fórmula? Tiene que ser continua y derivable. Bien, ¿No? continua en dónde y derivable en dónde. Por más que lo Continua estemos leyendo, ¿cómo desde lo el dirías punto, En vos? el segmento, claro, Sí, o en el intervalo, ¿no? Intervalo, en el como dice intervalo ahí entre A y B. Puerto. Ujú. Claro, pero intervalo entre... Pueden participar el resto, ¿sí? Miren que está bueno esto para... Van practicando. Intervalo, ¿cómo lo llamarías ese intervalo? Si lo estás diciendo verbalmente. Intervalo Entre la longitud, o sea, Abierto, entre el recorrido entre A y B cerrado. Sí, cerrado. cerrado. Entonces se cerrado. dice, vos lo que le pedís es que la función sea continua en el intervalo cerrado a Cerrado, B. a ver. Lo decís de esa manera. Ah, ok. ¿Está bien? ¿Y derivable en dónde? ¿En qué intervalo? El intervalo abierto entre A y B. ¿No? Perfecto. ¿Se entiende cómo Ujú. van completando las ideas? Sí. ¿Sí? De qué manera, como para hablar con propiedad, digamos, ¿no? Cómo lo tienen que ir desarrollando para hablar con mayor propiedad, ¿sí? Bueno, puede que resolvés desde acá, lo mandás a la Y integral. aparte hay otra condición más, a ver, porque vos hablaste de la función, pero ¿quién es la que Ah, tiene que ser continua en el intervalo cerrado? Vos ahí pusiste que la Oh, función tiene que ser continua. sí.
Fíjate vos en ese... O sea, tiene Vos que te, ser continua en la integral, ¿o no? claro, pero fíjate, a ver, seguí con el ejercicio. Vamos a copiarlo, ya que vos lo preparaste Se le así, corta un con el poco. ejercicio y yo ahora Sí. te voy a hacer después una pregunta. A ver, Ah. Javi, volví a repetir un poquito. No, te cortó un cachito. ¿No? No, que lo continúe el ejercicio y yo después te hago una pregunta. Continúa explicando lo que tenés en la hoja. Ahí Lautaro está compartiendo también, está preguntando. ¿Se puede decir también que es la suma de los delta X A hasta B? Ahí, Lautaro, fíjate que los delta X, ¿en qué eje estarían? Vos lo que haces es una partición para llegar hasta ahí, ¿sí? Es decir, a esa fórmula se llega haciendo una partición de ese arco, de esa curva, en segmentitos lineales, pero el delta X está en el eje X. Y acá estamos viendo algo que está en la curva, en el plano. ¿Entendés la diferencia? Es decir, a ver si yo acá, en anotaciones, a ver si lo escribo con costadito. Ahí puso que ¿Sí? sí. Vos tenés, a ver si acá se está viendo lo que yo estoy dibujando. Vos tenés una curva, Sí. que yo acá te voy a ir completando algunas cosas. Faltaría el eje Y, el eje X, ¿sí? Este sería, bueno, el valor funcional en A, ¿sí? Para que nos quede, digamos, más completo lo que hiciste, ¿sí? Con mayor propiedad, Sí, sí, digamos, entiendo. hablando así. Entonces, bueno, para contestarle a lo que había contestado Lautaro, lo que estamos haciendo, vos lo que habías visto seguramente en el desarrollo del tema, es si tenés una determinada curva, ¿sí? Lo que se hacía, así como para el área, lo que nosotros hacíamos era separar, tomábamos el intervalo AB, y para el área se separaba en rectángulos, ¿no? Se tomaba se hacía una partición del eje X, ¿sí? En donde vos estabas tomando acá, ves que el delta X está en el eje X, y vos lo que querés saber es cuál es la longitud del arco, ¿sí? Entonces acá lo que hacemos es trabajar estos intervalos. Entonces, en lugar de calcular la longitud de la curva, por ejemplo, entre este punto y este punto, lo que se hace es tomar la distancia, ¿sí? Tomarlo así, de esta manera, como tramos rectos. Eso es lo que se va haciendo, ¿sí? Entonces se va tomando todos esos tramos rectos, entonces se calcula la suma de todos esos segmentos, y ahí te va a dar en forma aproximada la longitud del arco de curva, ¿sí? Entre AF de A y BF de B. ¿Se entiende ahí, Lautaro? Entonces, si vos estás hablando de delta X, el delta X está en este eje. Este es uno de los delta X. ¿Está bien? ¿Se entendió ahí? ¿Se A me ver, escuchó? sí, se escuchó, Sí. Javi. Sí, gracias. Bueno, sí, seguí Gino ahora. Sí, eso era para Bueno. aclarar que por eso no son los delta X. Él no llegó a la... Gino no nos demostró. Yo por ahí lo que pretendía, pero está perfecto. Vos algo hiciste, está bien. Que por ahí demostraran, ¿no? Cómo llegaban a esta fórmula. Pero no importa. A ver, seguí vos explicando el Bueno, ejercicio. de acá se integra y después se aplica barro. Bueno, ahí va mi pregunta ahora. Vos integraste, ¿no? ¿Qué hiciste acá? Acá faltaría, bueno, un igual, ponele integraste. ¿Y por qué pudiste integrar acá? Vos tomaste la función, tomaste todo lo que está dentro del integral acá, ¿no? Y lo desarrollaste con tu función, ¿no? Por eso ya te quedó el valor. Ahí estoy dudando, porque te quedó f' de x es 2. Ah, Lo está que bien, pasa es que elevado al tomó... cuadrado. Bien, raíz de 5. No, no, está bien. No lo veía acá. Entonces te quedó directamente como si fuera una función. Todo eso te quedó raíz de 5, ¿sí? Sí. Pero bueno, ¿por qué podés aplicar Barrow acá? ¿Por qué podés ir de acá hasta acá? ¿Cómo que ahí que no sale para Claro, afuera y la integral de diferencial de x es x? claro, pero ¿por qué podés aplicar Barrow? Eh, ya, la verdad no sé, me lo Ahí, explicaron, pero... ahí dice Lautaro porque es continua, pero ¿quién es continua? ¿Quién es continua? Eso la te faltó integral, por ahí, la Gino. función.
¿Qué? Ah, ok. ¿La integral no es continua? Claro, pero ¿quién tiene que ser ¿Quién continua? tiene que Estamos ser hablando, continua? son las funciones las que tienen que ser continuas, ¿sí? Sí. Entonces vos en definitiva, esto que tenés acá, lo resolviste aparte, ¿no? Vos hiciste una flechita acá que es raíz de 5. Sí. Esta función que es raíz es una función compuesta. ¿Y quién interviene? ¿Qué función interviene acá en esta expresión? Yo te lo voy a No, poner ni más idea. grande. Como ni idea, mira. Yo te lo voy a escribir más grande acá. Porque ya habías dicho que la Vos tenés función eso ahí adentro. es continua, pero ahora y es un intervalo cerrado y el segmento es derivable. No, pero a ver si te das Fíjate que la vuelta con lo que condición es, escribió Fabiana ahora. Sí, pero no entiendo qué me quiere decir. la vos O aplicar, sea, acá adentro ¿cómo lo tiene que resolví. Está bien, esta es una función, vamos a llamarla, si querés la llamo g de x, ¿no? Sí, Esta es g de x. ¿Cómo tiene que ser g de x para poder Para poder integrarla? integrar. para poder integrarla. Sí, Sí. ¿Continua en el intervalo? ¿cómo? Ahí dice Hipólito que raíz de 5 es continua en el Continúa el intervalo intervalo. cerrado. Bien, ¿y cómo obtuvo raíz de 5? Yo quiero ir un pasito antes, porque raíz de 5 es en este caso en particular. Yo lo quiero generalizar un poco más, ¿sí? No hablar solo de raíz de 5, sino de la expresión que yo puse ahí en rojo. G de x igual a 1 más f' de x raíz cuadrada. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo tiene que ser esa función para poder aplicar Barrow? Tiene que ser continua entre el punto 1 y 4. Continúa en Perfecto, el tiene que ser cerrado, continua en el intervalo intervalo cerrado cerrado, 1, 1, 4. 4. ¿Sí? En ese Perfecto. segmento, bien, en ese intervalo cerrado, eso. Pero esa función g, en definitiva, está formada por la derivada de la función. Entonces, si yo tengo, me están dando mal acá el lápiz, me parece. Si yo tengo toda esta expresión, se me va para cualquier lado. Ven que está divagando. Bueno, si yo tengo acá, a ver si hago con el mouse por ahí. Si yo tengo acá esta expresión, g de x, que podríamos decir que está compuesta por 1 más la derivada de f' de x, ¿a quién le tengo que pedir que sea continua? G de X. ¿A quién? A A G de G, X. sí, pero G de X Claro, está g de x, pero olvídense de g de x. G de ¿Cómo está X. formada? G de x está perfecto. G de x tiene que ser continua en el intervalo AB o en el 1, 4 en este caso, ¿sí? Pero en forma general en el intervalo cerrado AB. Pero ¿cómo está compuesta? ¿Cómo llegué? Tengo una determinada expresión, que esa expresión depende de la función f que yo quiero calcular la longitud de arco, ¿no? O sea que F tiene que ser la que tiene que ser continua, ¿no? ¿F ¿F o qué? quién? ¿Quién está ahí adentro? ¿Quién está acá adentro? Uno más, F. El 1. ¿vos estás F' marcando vos, de X. Estela? No, no, no estoy F' marcando. de X. F' Ah, de X. F' Ah, ok. de X. F' de X. Entonces, la que tiene que ser continua en el intervalo cerrado es la f' de x. ¿Se entiende? Más allá de que la función también tiene que ser continua, porque si no, yo no puedo calcular esa longitud de arco entre AF de A y BF de B. Pero como llego a esa expresión de esta fórmula, ¿sí? Ustedes tienen que ver, si yo puedo integrarlo puedo aplicar Barrow, es porque esa g de x, yo lo marqué así para que lo fueran ir orientándolos, ¿no? Toda esa expresión es la que tiene que ser continua. Y esa expresión a la que le tengo que pedir la continuidad es a f' de x, porque está compuesta de esa manera, esa expresión. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entendió ahora? Creo que Sí, sí. entonces la que Sí. tiene que ser, bien, la que tiene que ser continua en el intervalo cerrado a b es la derivada de la función. Si es continua, por eso a veces las condiciones que vos pusiste primero, fíjate, si la derivada es continua, no en ese intervalo, ¿cómo iba a ser la función? ¿Sería discontinua? Si no es Si yo continua, digo, sí. bueno, si f' de x, ¿no? Yo le pido que sea continua en el intervalo cerrado. ¿Necesito también aclarar que la función sea continua en el intervalo cerrado? A ver, lo que está preguntando Fabi es, recuerden, derivabilidad implica continuidad, continuidad implica derivabilidad.
O sea que si no es continua, no es derivable, Ah, ¿y si es derivable? es continua. Bueno. Bien. Hola, Fabi. Y entonces, si yo... Ah, Sí, ¿se me escucha? sí, sí, ahí sí. Oh, qué bacana. Sí, 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 Ah, sí, sí. entonces, si yo le estoy pidiendo a la derivada que sea continua en el intervalo cerrado, ¿eso no trae implícito ya que la función es continua en ese intervalo cerrado? ¿Sí? Con pedirle, ¿se entiende? Yo te quise dejar seguir porque vos habías puesto. Eso para que ustedes, cuidado con las condiciones. Acá yo le tengo que pedir un poquito más, no solo a la función, le tengo que pedir a la derivada. Y lo que le pido a la derivada es que sea continua en el intervalo cerrado. Y el pedirle eso, ya está incorporado que la función sea continua en el intervalo cerrado, porque si no es continua no lo puedo derivar, ¿sí? Y que sea derivable porque le estoy pidiendo que la derivada sea continua. ¿Sí? Entonces la condición, más que esa un poco más amplia, y diciendo solo que la derivada sea continua en el intervalo cerrado a b, ya es suficiente con eso, porque incluye las otras Encierra condiciones las también. otras. Ujú. ¿Se entiende? Sí, Sí. Bien. Bueno, muy bien, bueno, algo es Gino, algo. vos ahí, Por lo menos le Sí, metí pero por ganas. supuesto, por supuesto. es que por Sí, eso te estoy diciendo, esta es la forma de estudiar, incluso entre ustedes. Uno propone algo, el otro hace observaciones. Fíjense que esto ayuda, es re oportuno hablar de esto, porque bueno, salieron un montón de cosas, ¿no? Para repasar, lo de continuidad, los teoremas, ¿no? Que derivabilidad implica continuidad, para que ustedes se entiendan y después te fijas, vos de esto no te vas a olvidar más que lo hiciste, ¿no? Te va a faltar por ahí el pasito de cómo llegar a esa expresión, quizás si no la viste, pero bueno, ya sabes cómo completar bien un gráfico, cómo expresarte, por supuesto. Así que felicitaciones, Gino, sí. y Gracias, muchas profe. gracias. Y No, muchas gracias a ustedes. gracias por acordarte y haberlo hecho y Ha haberte hecho. animado. Ujú, perfecto. Además Ah, rayó y ¿dejo de marcó. compartir o...? Pero un poquitito, porque yo voy a hacer una captura con todas las observaciones. A ver. Yo ya había hecho una captura antes, pero ahora voy a hacer otra. Espera un ratito No, no hay drama. y así después borro. Ah, bueno, se me hacía una línea. Ahí ya está. Así nos Eh, queda el resumen borro acá todo de, yo. de la clase. Borro Sí, por Fabi. favor, Estela, Ah, porque se me está... Sí, sí. ahí está. Sí, sí, borras, porque ya se me... A ver. Ahí está, yo lo puse acá ya eso. Bueno, ¿hay algún otro tema que quieran ver? Ahí, Ah, Gino, si querés dejar de compartir, al costadito te dice dejar de compartir. Es una liñita. Uy, esperá que estoy, pero... A ver, arriba. Sí, te dice dejar de Arriba, ¿dónde? compartir al costadito. Si no, Fabi, debes poder compartir también. si no lo he hecho yo, sí, eso es lo que estoy haciendo, lo voy a echar. A ver ahí, Bueno, para que no te preocupes. Ahí te eché, me parece, ¿no? ¿Se está viendo lo que yo estoy No, compartiendo ahora? todavía veo lo de Gino yo. Ah, acá bueno. salgo y vuelvo a entrar. Ahí está, listo. Ahí Ahí está, está, ves que Fabi. acá hice yo las capturas para que nos queden, ¿sí? Entonces, bueno, me están dando más el lápiz, pero no sé qué pasa acá hoy. Nunca tengo problemas con esto. No, no, no puedo hacer nada. Bueno, quería terminar de cerrarles la idea acá de lo que habíamos dicho recién, nada más. Sí, que la función entonces, la f', no, no, está rebelde. Bueno, no puedo escribir nada ahí. Bueno, a ver, dejo de compartir Estela. Bueno, Y ahí si no comparto, bueno, a ver, voy a compartir si no, porque como no puedo escribir, voy a compartir de los apuntes teóricos no, intentá y si no vuelvo a intentar yo. A ver, acá. No, voy a explicar, voy a ver acá de los apuntes teóricos y ver si a ver, puedo ¿podés? Si no, comparto yo. hacer. Ahí se está viendo.
Todavía no. Ahí ya se ve. Bien. Entonces ven que acá en este teorema, que es como podemos llegar a la fórmula de la longitud de arco, ven que la condición es que la función es la derivada es continua en el intervalo cerrado. Nos está pidiendo las condiciones de que la función, porque esto justamente trae implícito, está incluido que la función, para poder calcularle esa longitud de arco, tiene que ser continua también en ese intervalo cerrado. Y derivable, porque si no yo no podría calcular acá la derivada en este intervalo, ¿sí? No existiría acá, entonces no lo podría calcular en este intervalo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, este sería el resumen, digamos, de la condición, ¿no? La función que sea la derivada continua en el intervalo cerrado, y entonces la fórmula de la longitud de arco es esta, ¿sí? ¿Cómo surgía esto? Bueno, yo vine acá a los apuntes, yo lo tenía armado de otra manera, pero vamos a verlo acá, ¿sí? Lo que hacemos entonces es, primero recordar, para calcular la longitud del arco, primero recordar cómo podemos hallar la distancia entre un punto P1 y P2, ¿sí? Entonces lo que hacemos es uno de los catetos al cuadrado, por eso acá tenemos x2 menos x1, que sería la diferencia, ¿sí? Acá entre x2 y x1, a ver si ahora puedo rayar un poco. Y después el otro cateto, que sería la diferencia o la variación entre y. Tenemos acá un delta x. Ups, ¿qué pasó acá? Oh, está re lento esto. Voy a tener que ahora cuando se corte, cortemos la. Nos quedan 5 Bueno, minutos. Cortemos, voy a reiniciar la máquina, me parece. Acá ahí se ve de vuelta. está prendida desde la mañana y se ve que ya no tiene sin parar. Bueno, lo que le quería mostrar es esto. Esta es la diferencia que tenemos entonces acá entre x sub 12 menos x sub 1, que sería el delta x. No me escribe tampoco. Voy a hacer las anotaciones, a ver, ahora voy a usar el recurso acá. Entonces acá tenemos, esta es la diferencia de abscisas, x sub 2 menos x sub 1, y esta es la diferencia de ordenadas. En definitiva, este sería el delta x y este sería el delta y, ¿sí? Entonces es la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces la distancia entre p sub 1 y p sub 2 va a ser la raíz cuadrada de este delta x elevado al cuadrado más el delta y elevado al cuadrado. Entonces lo que hacemos es, si vamos acá a tratar de encontrar la longitud del arco de una curva, vamos a hacer lo que decíamos recién. Bueno. Estamos mal, ¿eh? Se fue para se avanzó. Capaz que le Acá. diste mucho. Ahí está. Hacemos, entonces, particionamos esto. Acá está un poquito más exagerado, ¿no? Queremos encontrar cuál es la longitud de arco desde este punto A, F de A, acá no está puesto, de punto A, F de A este punto B, F de B. Entonces hacemos esta partición en el eje X, distintos segmentos de delta X, hacemos una partición, y lo que vamos encontrando son estas longitudes. En lugar de encontrar la longitud real, vamos haciendo segmentos, ¿sí? Rectificando, ahora voy a poner otro color, así no se confunde con la curva, ¿sí? Vamos rectificando acá y considerando estos segmentos. Entonces, lo que hacemos es ir sumando, ¿sí? Todos estos segmentos. Entonces lo que hacemos es encontrar, bueno, si nosotros tuviéramos, se me va, no. Ay, Dios. Bueno, vamos a dejar que quedan 2 minutitos. Voy a dejar de compartir, Estela, a ver si Bueno, puedo ir al salimos OneNote. y si No sé qué pasa. Bueno, si no arranco yo con el OneNote. bueno. Bueno. Sí, ¿querés que cerremos ahora? Sí, cerramos ahora, chicos, y Cerramos volvemos a entrar. ahora y Así se vuelven yo a reinicio conectar. la máquina y nos volvemos a conectar. Bueno, Perdón, pero no sé cuál es el problema. Está todo retildado acá. bueno, y si no, arranco yo Bueno, compartiendo. Bueno, dale, listo. bueno. Cortamos y volvemos a entrar, chicos. Voy a